El académico Lemus es un sanitarista de nota, formado en nuestro país y en el exterior, profesor universitario de la materia. Además ha sido viceministro de Salud de la Nación y ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos va a hablar justamente de uno de los efectos más deleterios de la pobreza, que son las enfermedades que genera la misma. Muchas gracias. Gracias, académico Martín. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sostiene que el asesino, el verdugo más eficaz y despiadado, y también la causa de mayor sufrimiento en esta tierra, es la miseria. La pobreza es la más cruel de las dolencias. La pobreza es la causa principal de muerte en el planeta, y la creciente diferencia entre ricos y pobres una amenaza a la salud mundial. La pobreza y la mala salud están interrelacionadas. Los países pobres tienden a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes, y dentro de cada país las personas pobres tienen más problemas de salud que las acomodadas. La asociación entre la pobreza y la mala salud refleja una relación de causalidad bidireccional. La enfermedad o la fecundidad excesivamente alta pueden tener un considerable efecto en los ingresos familiares y marcar incluso la diferencia entre estar por encima o por debajo de la línea de pobreza. Además, la mala salud se asocia frecuentemente a considerables costos de atención sanitaria, pero la pobreza y los bajos ingresos también son causas de mala salud. Los países pobres y las personas pobres sufren múltiples privaciones que se expresan en altos niveles de mala salud. De este modo, las personas pobres se ven atrapadas en un círculo vicioso. La pobreza engendra mala salud y la mala salud mantiene la pobreza. Aproximadamente el 20% de la población mundial, o sea, 1.300 millones de personas, viven en la pobreza absoluta, con ingresos inferiores a $1 por día, como se ha comentado. La supervivencia con menos de $2 por día es una realidad para casi toda la mitad de la población mundial. Las cifras agregadas sobre el crecimiento económico enmascaran el hecho de que el número de personas que viven en la pobreza absoluta sigue aumentando. Aunque la pobreza no se puede definir en función de los ingresos solamente, las consiguientes desigualdades de los resultados sanitarios son marcadas. Por ejemplo, quienes viven en la pobreza absoluta tienen una probabilidad 5 veces mayor de morir antes de los 5 años de edad y 2,5 veces mayor de morir entre los 15 y los 59 años de edad que quienes pertenecen a los grupos de ingresos más elevados. Las diferencias entre la mortalidad materna son aún más dramáticas. A lo largo de la vida, el riesgo de mortalidad durante el embarazo en algunas partes del África subsahariana, donde casi el 50% de la población vive en la pobreza absoluta, es de 1 en comparación con 4.000 en Europa. La salud precaria es tanto una causa como una consecuencia de la pobreza. La enfermedad puede reducir las economías familiares, la capacidad de aprendizaje, la productividad y la calidad de la vida, con lo que crean o perpetúa la misma pobreza. A su vez, los pobres están expuestos a mayores riesgos personales y ambientales y peor nutridos, y tienen menos posibilidades de acceso a la información y a la asistencia sanitaria. Por lo tanto, sus riesgos de morbilidad y discapacidad son absolutamente mayores. La otra cara de la moneda, es decir, el hecho de que el mejoramiento de la salud puede prevenir la pobreza u ofrecer una vía para salir de ella, ha recibido menos atención todavía. Los datos disponibles muestran que el mejoramiento de la salud genera mayor riqueza, distribuida de forma más equitativa por
porque aumenta el capital humano y social y la productividad. Los niños sanos están en mejores condiciones de aprender, mientras que el adulto sano, sostén de la familia, está en mejores condiciones de trabajar y mantenerla. La importancia de estas conclusiones es clara. Pasar de un círculo vicioso a uno virtuoso significa concentrar los recursos en mejorar y proteger la salud de los pobres. Los más antiguos textos médicos ya relacionaban la pobreza y la miseria, y el hambre con la enfermedad y la pérdida de salud. Buena prueba de ello es esta estela famosa de Unas en Saqqara, 2500 a.C., o la estela del hambre en la isla de Yegel, también 3000 años antes de Cristo. Para los textos médicos egipcios, la primera de las enfermedades era la miseria y la pobreza. 4500 años después, esta relación se mantiene incólume, pero habiendo crecido exponencialmente el número de pobres enfermos y de enfermos pobres, en tanto existe un círculo vicioso, como comentamos, entre ambos problemas sociales. La pobreza es uno de los determinantes de salud más trascendentes, junto a otro relacionado con ella, como bien lo sintetizara Allen Whitehead en su conocido esquema publicado en 1991. Estos autores relacionaban la pobreza, el ambiente laboral, la educación, como sabido acá, las condiciones del día del trabajo, el desempleo, las condiciones sanitarias y la atención de la salud con los determinantes de salud. Es decir, que la salud existe o no existe cuando se atacan estos determinantes y no solo la atención de la enfermedad. Pero si bien en cada paso de la historia de la medicina esta relación se mantiene siempre presente, es recién a mediados del siglo XIX cuando por primera vez se comienza este tema a ser tratado científicamente. Edwin Chadwick publica en 1842 su reporte sobre las condiciones sanitarias de la población trabajadora de Gran Bretaña y sostiene que, cito, las desigualdades ante la muerte son muy acusadas. Según el área de residencia, entre áreas o pequeños centros rurales y las localidades de Inglaterra industrial, las diferencias en la duración de la vida son, para un mismo grupo socioprofesional, en torno de 2 a 1. Dentro de cada localidad, dice Chadwick, es la población trabajadora quien tiene una menor esperanza de vida, poco más de la mitad que los sectores más acomodados. Todo ello da como resultado una duración de la vida sorprendentemente corta entre la población trabajadora de las ciudades, en parte debida a la muy fuerte mortalidad en los primeros tramos de edad. Será luego Rudolf Virchow, paradójicamente considerado uno de los más prominentes patólogos del siglo XX, quien da el primer paso hacia la medicina social con sus 3 conceptos básicos que desde allí fueron utilizados por diversos autores posteriores. Decía en estos 3 conceptos Virchow: más le temo a la pobreza que al vacío de cojo. La medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala. Y por último, los médicos debemos ser los abogados de los pobres. A pesar de los avances de la medicina y los sistemas de salud, tratando de asegurar accesibilidad, oportunidad, continuidad y calidad en la atención de los pobres, es ahora el informe Black, en el siglo XX, que vuelve a demostrarnos que esta meta está muy lejos de ser alcanzada un siglo después, a las publicaciones de Chadwick y Virchow. Cito, dice el informe Black: el Departamento de Salud y Seguridad Social de Gran Bretaña publica el Black Report, desarrollado por un comité de expertos dirigidos por Sir Douglas Baker.
En este estudio resultó fundamental para demostrar que a pesar de las mejoras desde la introducción del Servicio Nacional de Salud en Gran Bretaña, aún había inequidades muy extendidas. La clase social quinta tenía una tasa de mortalidad doble para la primera para hombres, y esto no se había reducido como se esperaba. Más tarde, el Whitehead Report de 1987 y el Atkinson Report de 1998 llegarían a las mismas conclusiones. En Latinoamérica se dan dos los textos clave para el abordaje de este tema, ambos del lado de la epidemiología. El libro Epidemiología sin números de Dalmida Filio, de 1992, y el libro Epidemiología de la desigualdad, de Víctor y colaboradores. Este último que he tenido el honor de traducir al castellano y que generaron, junto a los aportes de Laurel, un verdadero camino hacia el abordaje de la pobreza como generadora de enfermedad y pérdida de la salud. En nuestro país, con los antecedentes de Rawson, Pena, Wilde, Coni y otros, será el recientemente fallecido académico Abraham Solis quien en forma directa abordó este tema en su libro Salud, Medicina y Desarrollo Económico-Social de 1964. Verdaderamente anticipador de otros textos como Epidemiología y Salud Comunitaria o Salud Pública y Atención Primaria de la Salud. Dirá Solis, cito, la observación de la causa de muerte más importante de cada país permite, a simple vista, catalogar a un país según su grado de desarrollo, con un margen de error relativamente pequeño. Es fácil comprender que con ingresos bajos, mala alimentación, analfabetismo, medio ambiente deficiente, falta de atención médica, las enfermedades prevalentes deben ser distintas de las que se presentan en áreas desarrolladas. La conjunción de los factores económicos, culturales y sanitarios da lugar a una patología que aparece como característica del subdesarrollo y que presenta semejanza con la que prevalecía en los países desarrollados hace 200 o 300 años, salvando las diferencias geográficas. Sin lugar a duda, la pobreza y la enfermedad a nivel internacional y nacional han sido relacionadas con múltiples indicadores claros y contundentes. Vamos a repasar solamente algunos ejemplos. El primer caso es la relación en América entre el gasto nacional de salud como por ciento del PBI y la tasa de mortalidad infantil. Vemos con claridad que en estos países seleccionados el gasto nacional en salud, cuando baja, al mismo tiempo aumenta la mortalidad infantil, a veces triplicando o cuadruplicando esta relación. Está clarísimo que cuando no se pone el gasto que se debe del PBI, la tasa de mortalidad infantil, ya no como indicador, sino como trazador de desarrollo, se dispara hacia arriba. La otra son las relaciones entre pobreza y mortalidad en cuanto al gasto nacional de salud como por ciento del PBI y la tasa de incidencia anual por tuberculosis, unas de, como vamos a hablar dentro de un rato, de las más importantes enfermedades de la pobreza. Esto es dramático. En la medida que cae el porciento del gasto nacional de salud, la tasa de incidencia anual por tuberculosis sube desde el punto de vista geométrico. Por último, solamente para mirar algunos indicadores, las relaciones entre pobreza y mortalidad en Argentina, comparando 5 provincias con mayor y menor NBI en relación a la tasa de mortalidad infantil. Cuando vemos las 5 provincias con menor tasa de NBI son las que tienen exactamente la menor tasa de mortalidad infantil. Y cuando vemos las 5 peores de NBI, vemos que la mortalidad infantil sube en forma directamente proporcional, a tal punto que uno podría sacar la tasa de mortalidad infantil sabiendo cuál es el NBI, porque sigue una línea realmente equivalente.
equiparable. Las enfermedades infecciosas, como las pulmonares, diarreicas, el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, son las que cobran más vidas en estas naciones. Además, las complicaciones del embarazo y el parto juntas son una de las principales causas de defunción, ya que acaban con la vida de madres y lactantes. En los países de bajos ingresos, listamos las enfermedades que cobran más muertes, de acuerdo con los últimos datos de la OMS. Infecciones de vías respiratorias, 2,94 millones de defunciones, enfermedad coronaria, enfermedades diarreicas, VIH-Sida, 1,5 millones de defunciones, ictus y otras enfermedades cerebrovasculares, 1,4, el EPOC, 0,94, la tuberculosis, 0,91, los trastornos neonatales, 0,9 millones, la malaria, 0,86 y la prematuridad y el bajo peso al nacer, 0,84. Se resalta que en los países más pobres, el 36% de las defunciones son de menores de 15 años. Para los países de medianos ingresos, este índice baja al 10% y en los de altos ingresos al 1%, es decir, al 36 veces más. Cada año mueren más de 14 millones de individuos a causa de enfermedades infecciosas y parasitarias. Las más comunes son el cólera y otras afecciones diarreicas epidémicas, dengue y dengue hemorrágico, dracunculosis, enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, filariasis linfática, meningitis transmitida por el suelo, que comprende a las cariasis, anquilostomiasis y tricuriasis, la leishmaniasis, la lepra, la oncocercosis, el tracoma, la tripanosomiasis africana humana, enfermedad del sueño, y la úlcera de Burgundí. Muchos de estos males están relacionados con la desnutrición, la falta de acceso a atención médica y la falta de salubridad. En tanto, 1.000 millones de personas padecen enfermedades tropicales desatendidas, como las antes mencionadas, pese a que éstas han sido erradicadas en muchas partes del planeta, de acuerdo con la OMS. Es también la pobreza uno de los grandes responsables de las enfermedades mentales, a lo cual se le da a veces poca trascendencia. El estrés, el suicidio, la depresión, la desintegración de la familia y las toxicomanías. La pobreza ejerce una influencia nefasta en todas las etapas de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte. Conspira con las enfermedades más asesinas y más dolorosas para hacer miserable la existencia de todo lo que la padece. Como hemos dicho al principio, la extrema pobreza es el mayor asesino del mundo y principal causa de enfermedad y sufrimiento. Pero reparemos que a pesar de esto, y hablando de que en Egipto era considerada la miseria y la pobreza la primera de las enfermedades, en la clasificación internacional de enfermedades está en el último código Z59.5, considerado como causa de muerte. Por eso hemos visto una filmina reciente, en el caso del norte argentino, como causa de muerte le pusieron enfermedad, cuando se tenía que haber puesto pobreza. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, esa clasificación está en el fondo de la clasificación internacional. Existen, ya va tratando cómo se aborda esto, existen 4 prioridades contra la pobreza en relación a la enfermedad. Las medidas para enfrentar esta crisis de salud no son utópicas, son alcanzables, siempre y cuando el mundo se preocupe lo suficiente y se provean los recursos necesarios. Estas serían: asegurar el valor del dinero utilizando los recursos disponibles lo más eficazmente posible y restringiéndolos a quienes más lo necesitan. La reducción de la pobreza mediante una salud mejor. La política de salud que reclame una acción integrada e intersectorial para resolver todos los factores que determinan una mala salud, reorientando la capacitación de los profesionales de salud en el mismo sentido. Y por último, el fortalecimiento de las capacidades nacionales para aplicar medidas de emergencia y asistencia humanitaria en el sector de la salud. La mortalidad en la niñez
si bien sigue disminuyendo en todo el mundo, en 2009 se registraron más de 8 millones de defunciones de menores de 5 años, y sin embargo la neumonía y las enfermedades diarreicas son las dos principales causas de muerte entre los pequeños. Estas son responsables respectivamente del 18 y 15% de las defunciones en este grupo de edad durante el 2008. Otro mal que hemos escuchado recién, que afecta a los menores, es la desnutrición. La Organización Mundial de la Salud informa que en el mundo 115 millones de menores de 5 años presentan insuficiencia ponderal, es decir, están por debajo del peso considerado saludable, o desnutrición. Este provoca más de la mitad de las disfunciones de los mismos, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Aunque las enfermedades de los pobres, entre comillas, son atendidas y, entre comillas, curadas, cuando los individuos regresan a la precariedad, vuelven a enfermar. El 97% de las muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias, más de 13 millones de personas por año, se producen en los países en vías de desarrollo por falta de acceso a medicamentos. Extrañamente, existe esta prevalencia de problemas que se creían erradicados continúa debido al desinterés de los grupos farmacéuticos poderosos de generar medicamentos, ya que los pobres no representan un nicho de mercado atractivo. Dice Welty, es inconcebible que en este momento afecciones como la del Chagas o la malaria tengan la incidencia que se registra hoy. Las enfermedades de la pobreza históricamente han sido las transmisibles, pero paradójicamente los pobres empiezan a sufrir los embates de otro tipo de padecimientos debido a la transformación de los comportamientos, principalmente porque ahora consumen grandes cantidades de alimentos chatarra, algo que antes no se hacía. En muchos países se ha pasado de la desnutrición a la mala nutrición. Al consumir estos productos, los individuos desarrollan obesidad, condición que lleva a enfermedades crónico-degenerativas que antes no se observaban en esta clase social, como el síndrome metabólico y la malnutrición. Los especialistas coinciden en que dichas enfermedades reciben poca atención, ya que quienes las padecen carecen de influencia política alguna. A esto se suma, como se ha dicho, la falta de estadísticas confiables, lo que dificulta dar dirección a los esfuerzos por erradicarlas o simplemente dar una visión más real de cómo son las personas que las padecen. Otro concepto merece nuestra consideración. Es el de, entre comillas, enfermedades desatendidas. Son patologías que afectan a millones de personas en todo el mundo, pero que no disponen de tratamientos eficaces o adecuados. En su mayoría se trata de enfermedades tropicales e infecciosas que afectan fundamentalmente a la población más pobre. Por otro lado, se acuña también el concepto de enfermedades huérfanas. Una enfermedad huérfana es un concepto más amplio que puede referirse tanto a una enfermedad rara como una enfermedad común desatendida. La enfermedad huérfana carece de interés comercial por el reducido número de enfermos y también por no ser una prioridad de salud pública o por hallarse confinada en regiones del planeta sin recursos económicos o con poco interés lucrativo. Una enfermedad huérfana porque no ha sido, entre comillas, adoptada por la industria farmacéutica. Los medicamentos destinados al tratamiento de las enfermedades huérfanas se denominan justamente medicamentos huérfanos, orphan drugs. Esto es, medicamentos sin interés comercial. Sin embargo, este nuevo conocimiento no es posible revertirlo con herramientas terapéuticas para la población afectada. Por el contrario, estas enfermedades han sido sistemáticamente relegadas por los responsables de los programas de investigación, tanto del sector público como del sector privado. Queda claro entonces que la crisis de falta de medicamentos para las enfermedades olvidadas no alcanzó la actual proporción por falta de conocimiento científico, ni por la brecha que existe entre la investigación básica y la preclínica. En el caso de las enfermedades
así llamadas extremadamente olvidadas, como la enfermedad del sueño, el Chagas o la leishmaniasis, es diferente. Estos pacientes son tan pobres que prácticamente no poseen ningún poder de compra, y ante eso ninguna manipulación de la fuerza del mercado logrará estimular los intereses de las empresas farmacéuticas. Justamente sobre esto, este año ha sido histórico. El Premio Nobel de Medicina de este año es un excelente ejemplo del apoyo a las investigaciones sobre estas enfermedades de la pobreza, por primera vez en la historia del Premio Nobel. La Academia Sueca, por lo que estamos diciendo, trató de premiar a los que se ocupaban de los pobres. Entonces, se reconoció los logros del irlandés Campbell y del japonés Omura en su lucha contra las enfermedades parasitarias, y por otro lado, de la médica china Tu, que descubrió una nueva droga contra la malaria. 5 minutos. Bueno, en el primer caso, el ivermectin, que ha reducido radicalmente la incidencia de la llamada ceguera de los ríos y de las filariasis linfáticas, y en el segundo, el artemisinin, medicamento que ha reducido la mortalidad por la malaria. Otro concepto a tener en cuenta rápidamente es el de las enfermedades emergentes y reemergentes, que también toca a la gente sujeta a la pobreza. Otro problema, que la pobreza se caracteriza por la privación o falta de acceso a los medios a través de los cuales las personas pueden materializar plenamente su potencial humano, y también por la falta de acceso a la atención de la salud, a la información o a un entorno que le permita llevar una vida sana, que es en sí mismo la definición también de pobreza. En este punto, como también se ha dicho, queda patente en la importancia que se concede a la salud en los objetivos del desarrollo del milenio. Es obvio que intentar solucionar la pobreza a través de la salud o centrarse en las necesidades sanitarias de los pobres requiere un examen minucioso de servicios como de las cuestiones políticas e institucionales generales que repercuten en la eficacia de estos sistemas. Los valores de la salud para todos proporcionan una base común. Si bien la expresión práctica de los sistemas de salud orientados por la atención primaria varían en función de las circunstancias nacionales, se puede hacer un listado de las enfermedades ligadas a la pobreza en la Argentina, que en definitiva no difieren de otros países en vías de desarrollo: Chagas, paludismo, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, hidatidosis, paratirosis, parasitosis, tuberculosis, diarreas y enfermedades respiratorias. Expresa Roales, cito, que ningún país ha logrado una cobertura universal ni un adecuado nivel de salud con menos del 6% del gasto en salud. Esto significa que hay que aumentar el gasto, pero también mejorar la eficiencia de este gasto. El derecho a la salud no es solo la atención a los enfermos, sino en mantener a la gente sana, o no enfermarse, no morir de una enfermedad que pueda ser tratada. Por último, queremos dejar una reflexión. Hay mucha gente que dice, incluso algunos científicos, y todavía piensan que ante la enfermedad y la pérdida de salud, los pobres y los ricos estamos en el mismo barco. El que piensa eso debería reflexionar sobre el hundimiento del Titanic. Murió el 38,9% de los pasajeros de tercera clase, el 12% de la segunda clase y solo el 9% de la primera clase. Todos estamos en el mismo barco, pero los que se mueren son los menos favorecidos.